nos pidieron una reunión sabiendo que venía el ministro de Gobierno por el tema de entregar un petitorio y bueno, ustedes saben que se reunieron creo que 2 o 3 veces en Plaza España para, bueno, ver si podemos en este Bolsón vivir más en paz y en armonía, teniendo en cuenta todos los hechos acontecidos, los últimos tiempos de tomas de edificios municipales, agresiones a los símbolos patrios y demás. Así que bueno, creo que fue una reunión donde se le planteó al ministro todas las necesidades que nosotros inclusive ya le habíamos informado y comentado, y todas las acciones que nosotros también hemos hecho ante la justicia, llevando otros petitorios de los vecinos que hicieron el abrazo acá en la municipalidad. Así que todas lo que vendría a ser el poder político que administra este pueblo, encabezado por el intendente Pouliano, y bueno, creo que vamos por el mismo camino, donde hay una necesidad enorme que tiene el vecino de que la justicia le dé algo de respuesta. Ahora, ministro, perdón, más allá de el apoyo que ha tenido la gobernabilidad en el Bolsón hace un par de semanas con la propia visita del gobernador Alberto Beretilnec, hoy usted se lleva 2 inquietudes: esto de que los vecinos quieren vivir en paz, pero también están reclamando mayor presencia judicial, y uno de los ejes que usted destacaba en la charla con los propios vecinos es algunas falencias que han notado, y usted lo decía textualmente, con el funcionamiento de la justicia en Bolsón. Sí, justamente en este caso digo lo que los vecinos me han comunicado y que yo a su vez me voy a encargar de transmitir en el plano provincial, ¿no es cierto?, a quienes les corresponde actuar en estos casos. Verdaderamente hay quejas sobre el poco desempeño o en algunos casos la ausencia personal o una ausencia de acciones por parte de quienes representan a la justicia, tanto la justicia de paz como la justicia en cuanto a la fiscalía que está acá presente. Básicamente me mencionaron esos casos puntuales que, bueno, yo llevaré ante las autoridades que tienen estos funcionarios públicos. Somos todos funcionarios que tenemos que responder por aquello para lo cual estamos nombrados y para lo cual tenemos la responsabilidad de llevar las cosas adelante. Entonces, creo muy positivo el hecho de que los vecinos se empiecen a reunir en función de algo tan importante como es la posibilidad de vivir en paz, y que esta posibilidad de vivir en paz aparte significa mucho para una localidad que tiene una posibilidad turística no solo potencial sino presente, donde básicamente, digamos, hoy la comarca en general, ¿no es cierto?, se ve de alguna manera perjudicada por toda una serie de situaciones de violencia con distintas motivaciones, en las cuales además, como están involucradas distintas jurisdicciones, ¿no es cierto?, está involucrado por un lado la justicia ordinaria y la justicia federal. Fuerzas federales, por otro lado lo provincial y por otro lado municipal. Bueno, es muy importante que los vecinos sean... Recién ha sido una lectura muy interesante sobre el caso Maldonado. ¿La puede repetir para la audiencia? Yo decía respecto de esto cómo determinados grupos que utilizaron políticamente la desgraciada situación de la muerte del joven Maldonado, hoy van a tener que explicar ante la misma sociedad. Quizás no le expliquen nada porque no les importe, pero han quedado, digamos, desenmascarados frente a la sociedad cuando han tenido absolutamente todas las garantías para actuar en el control de toda la investigación y los peritajes, y hoy se demuestra que muchas de las cosas que se decían no fueron tales, y que inclusive algunos organismos tomaron declaraciones que después fueron desmentidas por los propios declarantes respecto de que las cosas no habían sido como ahí se decía. Y esta costumbre de filtrar y tratar de hablar nada más que de lo que me conviene y no decir lo que va en contra de una situación, hace realmente un ataque a la verdad, porque de última la mayoría de la población lo que quiere es la búsqueda de una verdad y la solución de un problema. Quienes quisieron imponer la figura de la desaparición forzada, hoy quedaron en ridículo frente a la sociedad, pero de alguna manera, digamos, van a tener que explicarnos muchas de estas cuestiones, ¿no es cierto? Por suerte creo que esta investigación que se ha hecho finalmente, digamos, después de las vergonzosas actuaciones que tuvimos por parte de la primera parte de toda esta investigación, todas las garantías que se dieron están dando los resultados esperados. Ministro, en esta reunión veíamos la preocupación de vecinos por los hechos sucedidos, pero mucha preocupación por posibles hechos a futuro. Hablamos de acampes, de movilizaciones violentas. A ver, yo esto compartiendo con los vecinos les decía que cuando hay situaciones de conflictividad social,
no se reducen a la actuación de un sector ni se solucionan de un momento para el otro. Creemos que hay que generar movimientos sociales propositivos, movimientos sociales que de alguna manera impliquen, por ejemplo, frente a una ocupación del espacio público que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con lo negativo, empezar también desde el propio pueblo protagonista de estas cosas, que traten de llevar todo lo positivo que tiene el Bolsón, todo lo que tiene hacia adelante, hacia el futuro, todo lo que significa como una localidad, ¿no es cierto?, donde muchos trabajan para poder engrandecer todo esto, ¿no? Bien, yo lo cambio de tema, doctor Giacomo, y le consulto, en este caso, bueno, ¿cómo evalúa lo acordado entre el Gobierno Nacional y los gobernadores en la pasada reunión que tuvieron? ¿Y de qué forma en 5 años Río Negro podría reducir a 1,5 el porcentaje de los ingresos brutos? A ver, creo que si nosotros analizamos cómo era la situación cuando empezó esta discusión, donde nuestra provincia iba a perder 1.900 millones de pesos anuales si es que triunfaba el pedido de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, respecto de los fondos del conurbano bonaerense, que inclusive estaban ante la justicia, empezamos con esa pérdida de 1.900 millones, llegamos a una situación donde se fue disminuyendo gradualmente las pérdidas que podíamos tener. Finalmente llegamos a un punto cero donde no teníamos pérdida ni ganancia, y el resultado final de la negociación nos dice que a cambio de ceder todos a una serie de juicios que estaban presentados y cumplir con una serie de pautas, vamos a tener la posibilidad de un cobro de entre 3.500 y 3.800 millones de pesos a lo largo de 10 años, lo cual significa que para la provincia terminó siendo beneficioso. Por otra parte, también hay que reconocer una voluntad del Gobierno Nacional en esto de generar mayorías a partir del diálogo y del consenso, y de lo que empezó siendo una minoría y una propuesta, se dieron un montón de cuestiones hasta que se pudo llegar a un acuerdo global. Se pierde un ingreso importante del impuesto al cheque que va todo directamente a un déficit que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no sabe saldar. Bueno, a ver, lo que pasa es que hubo intercambios. A Buenos Aires no le pide que entren en caja, al resto de las provincias sí. A ver, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Nosotros, hoy me preguntaban sobre el tema de ingresos brutos y la disminución, a nosotros no nos perjudica grandemente porque teníamos ya la exención a los ingresos brutos en las actividades primarias. No por suerte, sino en función de lo que nuestros funcionarios de economía estuvieron peleando, no se quitó el pago que tienen que hacer las grandes empresas hidrocarburíferas, por ejemplo. Entonces ahí pudimos obtener un equilibrio. Por eso digo que esto es un juego de fuerzas donde hay que tratar de ir hacia una ganancia para todos, o por lo menos que no haya pérdidas particulares para nadie. Traigo nuevamente a la región. También usted hacía referencia a la situación de Mascardi, donde un grupo mapuche o autodenominado mapuche no reconocido por otras comunidades ha ocupado el territorio. ¿Cómo está la situación? Bueno, esto es otra de las cosas que me llama la atención. Nosotros tenemos en esta provincia una relación institucional, una presencia reconocida hasta por ley de las comunidades de los pueblos originarios. Tenemos un proceso que es un proceso a través de leyes nacionales, por eso no ha tenido continuidad, pero se viene dando un proceso de relevamiento de distintas comunidades, pero vemos también surgir determinados grupos que se autodenominan comunidades mapuches, grupos que, a su vez, las mismas comunidades que ya viven en ese lugar, como es el caso de Mascardi, dicen a las claras que no se trata de una comunidad mapuche, se trata de determinado grupo de orden más bien de tipo político ideológico que utiliza la bandera de la reivindicación mapuche. Algo parecido nos pasaba en otras regiones de la provincia, donde en realidad tenemos un diálogo permanente con comunidades que viven como tales, digamos, y que además están reclamando con justicia, por todo lo que tiene que ver por ahí con su propia posibilidad de desarrollo intercultural, de desarrollo étnico, de reconocimiento de preexistencia que nosotros no reconocemos absolutamente. Pero bueno, aparecen estos grupos montados sobre estas situaciones, muchas de ellas con una premisa que es, digamos, el Estado-Nación, que estaría por encima del Estado Nacional. Para nosotros, el Estado y las leyes nos tienen que cobijar a todos los argentinos y los extranjeros que viven en esta tierra, y no cabe la posibilidad de un Estado-Nación particular o autónomo o paralelo al Estado que estamos teniendo como Estado actual, ¿no es cierto? Así que en eso creo yo también
que hay que ser muy firme y que creo que la sociedad tiene que tomar conciencia que estamos en una peligrosa situación, en especial en estas zonas, donde confluyen situaciones de intereses de frontera, de intereses políticos, de interés económico importante, porque hay petróleo, porque hay turismo, porque hay toda una serie de situaciones, y grupos que evidentemente quieren sacar ganancia de todo esto, utilizando a veces banderas que en el caso de ellos no son absolutamente legítimas. Ministro, se están cayendo varias reservas, usted nombró al turismo, es el principal ingreso aquí en la región. ¿Está garantizada la temporada? ¿La van a garantizar ustedes o está difícil? Es un trabajo conjunto. Ustedes saben bien que hoy ponía el ejemplo de lo que son los ejemplos internacionales. Cuando suceden situaciones de descontrol o posibilidades de ataques terroristas, hay países que entraron en la ruina por todo esto, que históricamente fueron, digamos, países que han recibido turismo internacional y hoy no tienen visita. Creo que también tenemos que trabajar todos para que en nuestra región no suceda esto, ¿no? De que de repente el miedo o de repente condiciones que van, digamos, que pueden ser evitadas, porque esto hay que hablar, de repente, más bien que si tenemos un volcán o si no tenemos condiciones climáticas, no hay más remedio, pero cuando las condiciones son humanas, creo que en esto tenemos que trabajar entre todos porque tiene que ver con la supervivencia de mucha gente y con ingresos que hacen al equilibrio fiscal de la provincia, de la nación, así que esto hay que defenderlo entre todos. Ministro, lo cambio de tema. En estas últimas horas cerraron algunas sucursales de empresas privadas en la provincia de Río Negro. ¿Qué información tiene la provincia? ¿Por qué está sucediendo esto en la provincia? Y bueno, y peligra el trabajo de vecinos del Bolsón también. Bueno, sí, tuvimos noticia y está interviniendo Lucas Pica, el secretario de Trabajo, tratando de mediar y de buscar soluciones. Lamentablemente, en este caso, son sectores privados que se ven influenciados por cambios que existen y esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay dinámicas económico-sociales que, por ejemplo, para ir a lo que es la zona turística, lo que tiene que ver con la economía informal y formal y con la irrupción y el advenimiento de Internet en todo lo que hace a la compra de servicios, también es algo que tenemos que solucionar entre todos, hasta diría yo desde la legalidad, de buscar la forma que pueda hacerse esto, porque esto es positivo, no hay ninguna duda, para el usuario y para el consumidor poder ver cada lugar todas las opciones que tiene, se puedan utilizar todos estos métodos, porque aparte es como luchar contra el sol, digamos, ¿no es cierto? Si no se puede tapar el sol respecto de las nuevas formas de comercialización, que ya son mundiales y son internacionales, y que lo que hay que hacer es ver cómo las aprovechamos para que no corran con un beneficio particular, ¿no es cierto? De hecho, muchas empresas, y muchas de estas que hoy están despidiendo gente, lo que han hecho es adaptar su funcionamiento a la venta online. Lamentablemente esto pasa, vamos a ver cómo podemos ayudar a que quizás no sea tan grave la situación, pero bueno, son cuestiones de la economía privada que lamentablemente suceden, ¿no? Ministro, un tema que le interesa a toda la comarca andina. Ayer estuvo en Ñorquinco y hay expectativa de reactivar la Trochita, este convenio firmaron con el Maitén. Nos hablaban de una decisión política tomada por Río Negro para el uso de las vías. ¿En qué más van a aportar o colaborar? Bueno, en ese caso, y para mi sorpresa inclusive, estamos hablando de algo que podría ponerse en funcionamiento en esta misma temporada a partir de enero. Uno muchas veces sabe que cuando las cosas dependen del Estado tarda más de lo que uno espera, pero en este caso podría estar solucionado. Tuvimos con la gente de Ferrocarriles, con la gente de Chubut, que maneja, digamos, la Trochita, estuvo nuestro presidente de la empresa patagónica, el señor Malhasian, y por supuesto dimos todo nuestro apoyo en conjunto con el municipio. De hecho, ayer ya pudimos empezar a trabajar en la habilitación de 2 viejas casas ferroviarias para ponerlas en condiciones. En realidad nosotros como provincia lo que vamos a poner es el permiso de uso de las vías y el contralor que tenemos que tener, porque al discurrir por nuestra provincia, quienes somos responsables de que eso se cumplan las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, somos nosotros. Vamos a su vez a colaborar con el municipio en la puesta, en la actualización y reacondicionamiento de la estación y tratar de formular, digamos, una posibilidad de que el turista que llega tenga posibilidades inclusive de consumo, de una situación de bienestar, de tener baños en condiciones, etcétera, etcétera. ¿Alguna pequeña feria en las...? Claro, entonces, esto significa, ayer nos decían que durante el año pasado, con todo que tienen un muy limitado trayecto de recorrido que ahora se incrementaría, tuvieron 10.000 personas viajando. Están con servicios que en temporada son 5 o 6 días por semana. Entonces, si de repente podemos hablar que a Ñorquinco le lleguen todas esas personas
estamos hablando de una inyección, ¿no es cierto?, en la economía local y regional absolutamente importante, así que creo que es un tema muy positivo, ¿no? Bueno, finalmente, Adriana del Agua, en minutos se va a dirigir con el ministro a entregar certificados del IPAP. En realidad son títulos, que el IPAP es, para contarle a la gente, es el Instituto Provincial de la Administración Pública, que le permite a los empleados públicos también capacitarse y formarse, junto al gremio también de UPCN, y la verdad que es muy valorable porque hay mucha gente que tiene la posibilidad de estudiar online y por internet, y bueno, hay mucha gente que ha estudiado enfermería, también no solamente son vecinos de acá del Bolsón, sino también creo de Ñorquinco. Así que bueno, es un evento muy importante que tiene que ver con la capacitación y la profesionalización del empleo público. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Hasta aquí la palabra entonces del ministro de Gobierno Luis Di Giacomo y de la